Bueno, buenos días, tardes o noches a todos, dependiendo del país en el que se encuentren. La videoconferencia tiene por título hoy la analítica del triángulo del fraude como método antifraude. Esta es una videoconferencia que llega a ustedes a través de Auditool, que es la red global en conocimientos de auditoría y control interno, y hace parte de unas jornadas que estamos realizando aquí en Colombia en seminarios y cursos de metodologías en innovación para el combate del fraude. Quisiera iniciar esta presentación con esta frase. Se ha revelado que las 10 frases más usadas entre personas que están cometiendo fraude son: cúbreme, es ilegal, nadie lo encontrará, área gris, me lo merezco, no des más información, no es ético, auditoría fallida, por debajo y lo necesito. Esta frase viene del doctor Rashmi Joshi, que es el director de investigación de fraudes de la firma internacional de EY, en conjunto con el Departamento de Investigación del FBI. ¿Por qué es importante que comencemos con esta frase? Porque tanto el inicio como el final de la presentación lo vamos a ver resumido en ellas. Más adelante vamos a devolvernos para explicarles qué significa. Bueno, antes de iniciar con la presentación y contenido en sí, quisiera invitarlos al seminario internacional que estamos preparando en Auditool sobre nuevas técnicas de detección, prevención e investigación de fraudes en la era de la tecnología. Este es un seminario que nació precisamente por la necesidad de estar innovando nosotros en estrategias para poder detectar y prevenir el accionar de los perpetradores, porque cada día estamos viendo más que esta clase de personas o grupos delictivos están utilizando tecnología de punta precisamente para cometer los fraudes, y nosotros como auditores estamos quedándonos, en el buen sentido de la palabra, con algunas metodologías de hace 10 o 15 años atrás y nos llevan la delantera. Entonces, están cordialmente invitados. El curso lo estaremos desarrollando en Bogotá el 24 y 25 de octubre. En Medellín tendremos una jornada el 27 y 28 de octubre del 2016 respectivamente, y tendremos un cierre de inscripciones con descuento hasta el 16 de septiembre. Bueno, ¿quién les está hablando en este momento? Mi nombre es Julián Ríos, soy examinador del fraude certificado por la ACFE aquí en Medellín, Colombia. Soy consultor de ciberseguridad y antifraude. He trabajado muchísimo tiempo en ciberinteligencia y amenazas, en análisis forense digital, ciberseguridad, gestión de riesgos. He trabajado también en hacking ético, les voy a comentar un poquito más adelante sobre ello. Y también últimamente me he dedicado al tema de la examinación del fraude. Yo inicié mi carrera aproximadamente en el año 2006, hace 10 años, trabajando siempre en el gobierno de TI, y era un consultor que desarrollaba, valga la redundancia, consultorías en hacking ético y análisis forense. ¿Cómo terminé yo dando estas presentaciones, videoconferencias y hablando acerca del fraude? Es porque en un pasado siempre nos enfocábamos a hablar de los computadores y de los sistemas, y hace poquito escuché a una persona que dijo, y con la cual concuerdo completamente, y es que los fraudes no los cometen los computadores ni los sistemas, sino que detrás de cada fraude o delito se encuentra una persona, y detrás de esa persona siempre existen presiones, oportunidades y justificaciones que los llevan a cometer el delito. Entonces así yo aproveché todo ese conocimiento que tenía técnico
y de metodologías para aplicarlo en la prevención, investigación y detección del fraude. Esa es mi pequeña historia. Bueno, ¿qué aprenderemos en esta presentación? Les voy a hacer un resumen de lo que veremos ahorita entre 40 y 50 minutos. Vamos a hacer un recorrido por la analítica. Quiero mostrarles algunas bases teóricas, como el análisis horizontal, vertical y diagonal de los datos. Esto es importante entenderlo porque, como bien la presentación se llama Analítica del Triángulo del Fraude, yo quiero que se entienda muy bien primero qué significa analítica y qué significa en consecuencia método, que es el siguiente objetivo que tenemos. ¿Qué es un método y por qué está compuesto un método? Bueno, vamos a hablar del triángulo del fraude, ¿cómo no? ¿Qué es? ¿Quién se lo inventó? ¿Para qué sirve? ¿Qué aplicación tiene en el mundo moderno, donde el crimen ya ha evolucionado a escala digital? Vamos a hablar acerca de algunas estadísticas de detección, unos datos muy importantes que nos van a ubicar a nosotros en este tiempo, cómo estamos con respecto a las nuevas metodologías en detección y prevención de fraudes. Vamos a juntar todo ese conocimiento de triángulo con la analítica, vamos a ver cómo se comporta y finalmente les voy a mostrar un caso de uso y un ejemplo de combate en el que vamos a ver cómo se juntan estos temas ya a la hora de la práctica para poder implementarlo en una compañía. Yo entiendo que este tema es un poco técnico porque cuando hablamos de analítica empezamos metiéndonos por el lado de los sistemas, de la matemática, de la estadística, pero voy a tratar de que sea lo más entendible posible para todo público. Bueno, bases teóricas de la analítica. En sí, ¿qué es la analítica? De lo que tanto se habla por estos días en Internet. Cuando alguien dice analítica de Big Data, analítica de datos, ¿eso exactamente a qué se refiere? Pues es muy sencillo. La analítica simplemente es el análisis, examen o estudio detenido de algo. Ese algo normalmente son datos. Más adelante les voy a explicar por qué en este momento hablo de datos y no hablo de información, porque es algo bien importante. Bueno, en la analítica, ¿qué variantes existen? Existen tres variantes. Una es la analítica horizontal, otra es la vertical y otra es la diagonal. Y básicamente cada una se hace referencia a cómo se examinan los datos. Esto más adelante lo vamos a ver. Bueno, entremos al tema de la analítica horizontal y vertical. Básicamente la analítica horizontal, en la gráfica en la que están viendo a la izquierda de la presentación, uno alcanza a ver, por ejemplo, picos, topes inferiores, superiores o desviaciones, más no estamos viendo los datos origen de dónde salió la gráfica, que normalmente salen de tablas de datos. Entonces, la analítica horizontal en resumen nos sirve para nosotros de primera pasada, sin examinar los datos como tal, podamos detectar desviaciones. Estas desviaciones pueden ser red flags o alertas rojas, en la que normalmente las personas se comportan de una forma y cuando tenemos que alguien se sale de la línea normal de trabajo, tenemos un pico. Ahora la analítica vertical, ¿qué es? Son los datos fuente que se utilizaron para generar la gráfica. Es decir, aquí no los vemos, pero para yo poder tener esta gráfica en eje X y en eje Y en semanas, y como estamos viendo las variables presión, oportunidad y justificación, yo tuve primero que tener unos datos origen. Nuevamente quiero hacerles énfasis en que estamos hablando de datos, todavía no estamos hablando de información. Y finalmente la analítica diagonal es la combinación de las dos anteriores, es la horizontal y la vertical. ¿Para qué nos sirve la analítica diagonal? Para darle doble clic en ese puntico que vemos de desviación
y poder ver la tabla de datos que se generó en ese instante de tiempo en el que estamos viendo el puntico. Entonces, eso es en resumen la analítica. Ahora sí, pasemos a la metodología. ¿Qué se entiende por metodología? En Wikipedia dice, metodología simplemente es un conjunto de procedimientos racionales utilizados para alcanzar un objetivo en una investigación. Aquí estamos viendo varias palabras interesantes. Estamos viendo la palabra procedimiento y estamos viendo la palabra racional. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de racionalismo, estamos diciendo que es directamente opuesto al empirismo. Ya sabemos que el empirismo hace referencia casi siempre a la experiencia y va ligada a la percepción sensorial en la formación del conocimiento. Entonces ya vamos orientándonos a que una metodología tiene que ver siempre con procedimientos racionales, no con el conocimiento que vamos adquiriendo en la calle empírico. Y finalmente, un procedimiento es un conjunto de acciones que se ejecutan siempre para obtener un mismo resultado. Esto es muy interesante hasta acá, porque vamos resumiendo. Como metodología, acuérdense en que el título de la videoconferencia es Analítica del Triángulo del Fraude como método antifraude. Entonces, estamos diciendo que tenemos una metodología para combatir el fraude a través de la analítica del Triángulo del Fraude. Entonces, básicamente son simplemente unos procedimientos racionales que tenemos, que sumados todos en conjunto crean la metodología. Bueno, hablemos un poco del fraude. Yo quiero presentarles esta diapositiva en donde se explica el porqué de la ocurrencia del fraude. Y yo siempre que hablo del tema del fraude, hablo de Donald Creasy. ¿Por qué hablo de él? Porque es la persona referencia en el tema de los estudios de criminología iniciando en los Estados Unidos. Este fue el autor del libro El dinero de otras personas, que básicamente fue un estudio de malversación. También fue el coautor del libro Problemas Sociales y antes de retirarse de oficio era el presidente del Instituto de Prevención del Fraude Financiero. Este instituto fue el predecesor de lo que hoy conocemos como la ACFE, la Asociación de Examinadores del Fraude Certificados. Ellos principalmente trataban en esa época, aproximadamente en 1950 y 60, fraudes o crímenes de cuello blanco. Bueno, finalmente se le conoce a este señor por su obra que la llamó la teoría del triángulo del fraude. Y a partir de ese trabajo que realizó, anualmente es conmemorado por muchas organizaciones por su valiosa contribución académica al estudio de la criminología en Estados Unidos. El trabajo que este señor hizo fue el estándar por más de 30 años en materia de criminología. Estamos hablando de 1950-60. ¿Y por qué lo traigo en esta presentación? Porque cuando hablamos del triángulo del fraude, necesariamente nos tenemos que referir a él y hacer énfasis en su trabajo. Ahora sí, el triángulo del fraude, ¿de qué se trata? Yo sé que muchos de ustedes ya conocen el término triángulo del fraude, saben que obviamente tiene 3 vértices, algunos ya conocen oportunidad, justificación y presión, pero yo quiero traerlo nuevamente en estudio para que podamos entender más adelante el caso de uso y el ejemplo que les voy a dar. Entonces, tenemos un vértice que es oportunidad, que simplemente es el abuso de la posición de confianza y capacidad para cometer un fraude. Tenemos el vértice justificación, donde la persona puede justificarse a sí misma cometiendo un fraude en donde él se dice nadie saldrá herido, es por una buena causa, o en la empresa también hacen cosas poco éticas. Y tenemos el último vértice que es presión, y es básicamente donde inicia todo este tema del fraude,
y es que cuando a las personas se les someten, valga la redundancia, a una presión, ya sea por ejemplo por cumplir una meta comercial, por pagar una deuda o por enviar a los hijos a la universidad, pagar el colegio, el arriendo, es una persona en la que toca fondo, y cuando toca fondo, ahí es donde puede surgir el fraude. Entonces, en resumen, a través del triángulo del fraude se trata de explicar por qué las personas cometen fraude. ¿Cuál es la hipótesis de Donald Creasy? Que me parece muy importante resaltarla. La hipótesis dice: las personas de confianza se convierten en violadores de confianza cuando se conciben a sí mismos teniendo un problema que no es compartible, o sea, es un problema que lo guardan en secreto. Ellos son conscientes de este problema y saben que puede ser resuelto en secreto violando la posición de confianza que en este momento tengan en la compañía. Y al mismo tiempo se hacen verbalizaciones internas que les permiten ajustar sus concepciones de sí mismos como personas confiables. Entonces, ¿qué significa? Normalmente la gente piensa que cuando alguien comete un fraude, la persona se está diciendo a sí misma: yo sé que es algo malo, yo sé que no se puede hacer, yo sé que es ilegal y lo voy a hacer de todas maneras. Pero lo que nos trata de decir Donald Creasy es precisamente que estas personas que cometen el fraude en la etapa final tienen una justificación para todo y todo lo ven como algo correcto. Al principio les hablaba y les decía algunos ejemplos aquí en la etapa de justificación. Decíamos: es que mi jefe también roba, o es que eso es algo normal en esta empresa. Entonces esas son una serie de justificaciones que llevan a una persona a seguir ese ejemplo y a cometer fraude. Yo quiero dejarles una tareita para que ustedes mismos se pregunten si, por ejemplo, una persona cleptómana tendría cabida dentro de la hipótesis y la teoría de Donald Creasy. ¿Por qué quiero dejárselos de tarea? Porque siempre estamos hablando de la persona que comete fraude y se justifica a sí mismo. Pero, por ejemplo, una persona cleptómana es una persona que tiene el síntoma de sensación de culpa o vergüenza terrible durante y después de que comete el fraude. Entonces aquí entramos como en una confusión, porque si Donald Creasy me está diciendo que la justificación es simplemente que se ajustan sus concepciones de sí mismo como personas confiables, entonces ¿cómo entraría esto dentro de una persona cleptómana? Esa tarea se las dejo. Bueno, sigamos hablando de fraudes. Como al principio les conté que yo inicié mi carrera en el 2006 tratando temas técnicos, haciendo análisis forenses, hacking éticos, etc. Yo tengo una orientación de clasificación del fraude un poco más amplia de la que comúnmente nos muestran. Casi siempre nos muestran solamente el fraude ocupacional, en donde se habla de la intencionalidad de enriquecimiento personal en un ambiente corporativo. Pero por mi experiencia también he visto y he estado investigando los fraudes informáticos, que son los atentados contra los sistemas de información y redes de comunicaciones. Entonces, si nosotros juntamos los dos tipos de fraudes, por llamarlo así, vamos a ver una intersección y vamos a tener algo en común, y es el uso de computadores como medio o como fin para cometer un fraude. Entonces, ¿qué sucede? Los métodos de investigación que se utilizaban en los años 1950 y 60, cuando todavía el Internet no existía, son métodos que, en el buen sentido de la palabra, hoy en día ya caducaron. ¿Por qué? Porque ya las personas, independientemente del fraude que vayan a cometer, sea informático o ocupacional, están utilizando computadores. Y en esos computadores se tiene que hacer un tratamiento muy diferente desde el punto de vista de la auditoría y control. Entonces, como ejemplo de fraudes informáticos tenemos el phishing, que es cuando nos envían esos correos electrónicos, por ejemplo, de la DIAN diciendo que tenemos un proceso judicial y realmente no es la DIAN. Tenemos los malware,
que son los que infectan nuestros computadores para espiarnos, el cracking, accesos ilegales, daño informático, piratería. Y del lado ocupacional tenemos los fraudes que comúnmente nos hablan: corrupción, apropiación indebida de activos y falsificación. Bueno, pasemos a algunas estadísticas importantes. Esta estadística que les traigo hoy viene del año pasado, de un reporte que hizo la ACFE sobre cómo es detectado el fraude hoy en día. O sea, comúnmente cómo se detectan las organizaciones. Entonces la ACFE nos decía, según la encuesta, son muchos los métodos por los que se detectan los fraudes, pero vamos a enfocarnos en tres principales, que vienen siendo el top 3. Y son, primero, se detectan por denuncias. Las denuncias se hacen a través de líneas éticas, correos anónimos, declaraciones, testimonios o cartas, o hasta el mismo periodismo, que está muy de moda hoy en día, que las personas recurren a los periodistas en forma secreta para entregarles información, y el periodista, como está protegido por la carta que llaman así los periodistas, ellos tienen el derecho de proteger las fuentes, y ni siquiera en un caso judicial se les puede obligar a los periodistas a revelar sus fuentes. Entonces se está utilizando mucho. Otro método por el cual se detecta el fraude es accidentalmente. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, en un error de un sistema, un descuadre, la escucha de una conversación en un pasillo, y finalmente a través de la auditoría y controles internos. Entonces dice, a través de las red flags, auditorías externas e internas, o de sorpresa y alertas automáticas. ¿Qué sucede con estas estadísticas? ¿Cuál es el mensaje principal? Dice, más del 65% de los fraudes son detectados debido a las denuncias anónimas y a que accidentalmente las personas se dan cuenta. Y el resto equivale a las técnicas tradicionales de control y auditoría. Esto viene del reporte de las Naciones del año pasado. Entonces, ¿qué sucede? Aquí estamos viendo en vivo y en directo prácticamente por qué los auditores estamos fallando en detectar proactivamente el fraude, porque estamos utilizando unas técnicas posiblemente de hace 10 o 15 años atrás, cuando ya los perpetradores están al día en el uso de la tecnología. Entonces, ese tiene un mensaje muy claro y tiene por título la videoconferencia de hoy: la analítica del triángulo del fraude como método antifraude. Cuando veamos la metodología en sí, vamos a ver cómo podemos hacer para que los auditores e investigadores internos o externos mejoren su metodología para lograr subir esta gráfica un poco más y bajar ese 65%. Bueno, el perpetrador más peligroso de todos. ¿Cuál es el perfil de la persona más difícil de detectar? Aquí es donde yo siempre digo, en mi experiencia como investigador y examinador del fraude, como auditor interno y externo, a la persona que más le tengo yo miedo es al predicador. ¿Cuál es el predicador? Es la persona que tenemos como líder, por ejemplo, que tiene muchos conocimientos avanzados en técnicas de antifraude, que conoce cómo se investiga, que conoce los procesos de auditoría que se usan para atrapar al perpetrador o los delincuentes, y tiene una alta posición a nivel social y empresarial. Entonces, ¿qué sucede? Son personas que en el medio se pueden conocer incluso como personas que combaten el fraude, pero estas personas, sabiendo cómo son los procesos de auditoría, son los que primero saben cómo encontrar huecos o cómo aprovechar esas oportunidades para poder ocultar sus huellas. Yo puse aquí las imágenes de Leonardo DiCaprio, es porque me parecieron muy interesantes dos películas que él hizo donde el fraude era la línea base de toda la película. La primera fue El Lobo de Wall Street, en donde Leonardo DiCaprio conocía a la perfección el negocio de las inversiones en bolsa, hasta el punto de saber las debilidades que tenía el sistema y cómo se podía aprovechar. Entonces, como era un líder, todas las personas que estaban debajo de él
ya tenían una justificación muy clara pues para seguir cometiendo fraude, pues porque si mi jefe lo hace y mi jefe es un líder y mi jefe tiene tanto dinero, entonces yo ¿por qué no? ¿Cierto? En la otra película, que en español se traduce Atrápame si puedes, Leonardo DiCaprio conocía perfectamente las debilidades de las personas al entregar confianza a los personajes cuando él se vestía bien, cuando presentaba y cuando hacía sus discursos. Él utilizaba una técnica que nosotros llamamos la ingeniería social o la neurolingüística, que a través de estas dos técnicas él manipulaba la mente de las personas y les hacía creer que él estaba en un rol muy importante. Por eso les traigo esta diapositiva. Es el perpetrador más peligroso, el que mucho conoce, el que vemos como líder y el que sin saberlo es la persona que más habilidad tiene para ocultar sus huellas. Bueno, ahora sí vamos a combinar todo lo que hemos visto. Ya hablamos de analítica, ya hablamos del triángulo del fraude y también hablamos de algunas estadísticas. Ahora sí, ¿cómo se estructura una metodología con este tema que les estoy hablando? De la siguiente manera. Recuerden que hablamos de procesos racionales. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 procesos racionales. Y estos procesos componen la metodología que es el tema de la videoconferencia, que es la analítica del triángulo del fraude. Entonces, ¿cómo funciona la metodología? ¿Cuál es el primer proceso que se tiene que hacer desde el punto de vista de la investigación? Lo primero que tenemos que hacer los auditores y los investigadores del fraude es tener datos sobre los cuales podamos trabajar. Si nosotros no tenemos datos, difícilmente vamos a poder dar un resultado. Entonces, cuando hablo de datos, ¿de qué estoy hablando? De documentos, de correos electrónicos, de hojas de cálculo, hojas impresas, un chat, notas contables y hasta conversaciones. El siguiente proceso de la metodología es el mapeo. Entonces dice, apuntar cada conducta hacia un vértice del triángulo del fraude por persona, ya sea presión, oportunidad o justificación. ¿Qué significa eso? Nosotros en todo ese montón de datos que tenemos de esas fuentes, tenemos que identificar conductas. Esa es la clave de todo. El siguiente proceso es comprobarlo, donde nosotros hacemos una depuración de los falsos positivos, de datos que no están contextualizados e información basura o errónea. Más adelante les voy a explicar qué significa en detalle. Pasamos a analizarlas, donde se hace ya la analítica horizontal y vertical de la que hablamos ahorita, junto con la diagonal. Y finalmente tomamos decisiones, convertimos los datos a información y tomamos decisiones oportunas basadas en la estadística y en la matemática. Miren que acá sí empiezo a utilizar la palabra información. ¿Por qué hago la diferencia entre datos e información? Es por lo siguiente, normalmente la información se obtiene a partir de los datos, con utilidad, oportunidad, validez y transferencia. Esas son las propiedades de la información. Los datos se convierten en información cuando se recolectan, capturan, se almacenan y se clasifican. También cuando se totalizan, se ordenan, se validan y por último cuando se transfieren. A mí siempre me han preguntado, ¿en qué momento usted considera que yo tengo información y en qué momento considera que tiene datos? Entonces yo siempre digo, yo considero que usted tiene información cuando usted puede tomar una decisión con lo que yo le entrego. Si yo le entrego un montón de cosas, de datos, de escritos, de resúmenes, de metodologías, de recomendaciones, pero si la persona que recibe eso no puede hacer nada, ya sea porque no lo entiende o porque no somos claros, eso no se trata de información. Bueno, ¿cuál es el propósito de la metodología? ¿Por qué estamos hablando de la analítica del triángulo del fraude? ¿Y qué podemos hacer con ella? Entonces, con esta metodología podemos resolver un fraude. Si se tiene la hipótesis de un fraude, la metodología nos puede ayudar a resolverla capturando, mapeando y analizando las conductas de los sospechosos. También podemos prevenir un fraude, y es que con esta metodología se pueden detectar situaciones de oportunidad que puedan desembocar en la ocurrencia de un fraude. También podemos perfilar los empleados, no necesariamente cuando estamos en una fase de investigación
o de prevención, sino cuando no tenemos nada. Con esta metodología se pueden generar los índices de probabilidad que puede tener una persona de cometer un fraude. Y así se pueden tomar decisiones de si conservar a esta persona en su cargo o moverla a otra posición de confianza. Se pueden diagnosticar riesgos, y es que se pueden detectar situaciones que puedan representar un riesgo de fraude para la organización. Se pueden identificar amenazas. Con esta metodología se identifican precisamente estas amenazas antes de que se exploten y se conviertan en una vulnerabilidad dentro de la organización. Y finalmente tomar decisiones. Es decir, si yo tengo una metodología que tiene muchos procesos, pero finalmente no me permite tomar decisiones, es algo que tenemos que cuestionarnos y volver a realizarlo. Lo importante es que podamos tener esa capacidad de que con los datos entregados lo convirtamos en información y con ella se tomen decisiones. Bueno, ahora sí, después de todo lo teórico que vimos, quiero aterrizarlo con ejemplos. Entonces vamos a hacer lo siguiente, les voy a hablar de un ejemplo y finalmente les voy a hablar de un caso de uso en el que yo tuve la experiencia de participar y lo vamos a hablar al final de la presentación. Entonces, ¿cuáles son las áreas de riesgo principales en donde puede ayudar esta metodología? Son estas tres principales áreas de riesgo, en los activos, en corrupción y en financiero. Entonces, en activos tenemos temas como manejo de caja, manipulación de inventarios, salarios. En corrupción tenemos conflictos de interés, colusión, órdenes de compra, manejo de inventario. En el tema financiero tenemos fraudes en cuentas por pagar, depósitos, balance general, análisis de ventas, comisiones, entre muchos otros. ¿Cuál es el campo de acción? Depende de la recolección de conductas que se puedan mapear. Entonces, acuérdense del proceso de la metodología que les hablé arriba. Todo depende de que nosotros podamos identificar conductas en esas fuentes de datos que estamos utilizando. Entonces, con este ejemplo les quiero mostrar cuando yo hablo de fuentes y cuando hablo de conductas, ¿a qué me refiero? Esto es una conversación tradicional entre dos personas que trabajan en una compañía ficticia que se llama Acme S.A., en donde están planeando un fraude y solamente necesitamos de tres conversaciones pequeñas para identificar un montón de oportunidades, de presión y de justificación en esta persona para cometer fraude. Entonces, rápidamente lo leemos. Ángela, que es la esposa de Fernando y es la gerente financiera de la compañía, recuerden que es un ejemplo, aprovecha que despidieron a varios en auditoría y dile a tu cliente que consigne un adelanto de nuestra cuenta, luego lo arreglas. Es una conversación que está teniendo Fernando con Ángela, donde le está diciendo, mira, ya que tú estás allá en el área financiera y aprovechando que despidieron a los auditores, entonces, y aprovechando también que tenemos un pago pendiente por parte de un proveedor, dile al proveedor que en este momento las cuentas están sin acceso, congeladas y que necesitamos que nos consigne a otra cuenta. Entonces Ángela le responde a Fernando y le dice, no me siento cómoda con esto, pero así podremos pagar la cuota inicial del apartamento. He trabajado muy duro y me lo merezco. Finalmente, Fernando le dice, solo asegúrate de no dejar rastros, empecemos por no hablar por este medio, cuidado con la jefe o esta señora se las huele todas. Esto es una conversación tradicional, donde detectamos conductas en el vértice de justificación, por ejemplo, luego lo arreglas, me lo merezco, detectamos presión, estamos hablando de que tienen que pagar la cuota inicial de un apartamento, y también detectamos la oportunidad de que los auditores no están, la oportunidad de que ella es la gerente financiera y puede desviar el pago hacia otra cuenta y después arreglarlo. Bueno, ya que vimos ese ejemplo y empezamos a hablar de frases, vemos algo muy importante y es que estamos manejando una librería de frases. ¿Se acuerdan al principio de la presentación de la frase del investigador de la firma EY y el FBI, donde decían cuáles eran las 10 frases
que se utilizaban con más frecuencia en el cometimiento de un fraude. Entonces, aquí tenemos una librería de frases de ejemplo que nosotros podemos utilizar también para detectar a nuestra persona fraudulenta. Por ejemplo, en presión tenemos frases como cuota inicial de apartamento, pago de universidad, cumplir metas mensuales, impuestos del carro. En oportunidad tenemos puedo convencer al cliente, no tiene contraseña, los auditores nunca revisan eso o yo puedo autorizar eso. En justificación tenemos me lo merezco, he trabajado muy duro, no me pagan lo que valgo, entonces necesito hacerlo. O aquí son unos corruptos y todos roban. Finalmente, en esas frases vemos una problemática y es que en el idioma español sobre todo tenemos muchas formas de decir las cosas. Entonces, por ejemplo, si hablamos de una frase de presión y digo es que yo necesito hacer eso, también uno podría decir, la persona puede decir, todos nosotros necesitamos o ella necesita. Mira que estamos combinando plural, singular, femenino y masculino. Entonces, las técnicas de investigación en esta analítica sugieren que nosotros los auditores no construyamos un modelo predictivo por cada palabra que puede decir una persona en un documento o en un chat, sino que utilicemos la expansión de términos. Y es aquí donde ya técnicamente, como nosotros los ingenieros de sistemas los llamamos, utilizamos las expresiones regulares, que es a través de una sola expresión. Por ejemplo, este puedo se puede convertir en un podemos, se podría, si pudiéramos o se puede hacer. Entonces de esta manera abarcamos mucho más en todas las posibles combinaciones de las palabras. ¿Cuáles fuentes de datos podemos utilizar cuando hablamos de esta librería de frases? Que a mí me dicen, Julián, bueno, yo tengo la librería de frases y yo de dónde voy a comparar o cuál es la fuente que voy a utilizar para yo empezar a decir, bueno, esta persona sí cumple con los 3 vértices del triángulo del fraude. Nosotros tenemos muchas fuentes, por ejemplo, el chat, la multimedia, tenemos las aplicaciones in-house, que son los desarrollos propios en contabilidad, inventario, relacionamiento con el cliente. Tenemos también la fuente de información de la nube pública, Office 365, Google Apps. Tenemos el correo electrónico, tenemos toda la navegación, las redes sociales y tenemos los documentos. Entonces, aquí estamos entrando en un tema de que tenemos muchísimas fuentes de datos donde nosotros podemos empezar a recogerlas y podemos empezar a comparar todos esos datos que recibimos y correlacionarlos con personas y conductas. Bueno, finalmente cuando hablo de correlacionarlos me refiero a esta gráfica en donde podemos tener una variable presión, una variable justificación, una variable oportunidad y también correlacionado a la persona. Entonces, fíjense, supongamos que estamos recolectando un montón de datos de un documento de Word o de muchos documentos. Esos documentos tienen un dueño o un doliente, lo que también llaman custodio. Entonces, si nosotros hacemos el análisis de todos esos documentos por persona y sacamos las variables de presión, justificación y oportunidad, vamos a poder tener una gráfica de este tipo. Bueno, sigamos. En la analítica vertical, cuando nosotros le damos doble clic, por ejemplo, al puntico que vemos de Luisa, en donde se graficó en presión y justificación, ese doble clic nos podría llevar a una tabla como esta, que es una tabla en donde ya vienen los orígenes de los datos, que son sobre los cuales se basa todo este esquema para poder graficar los datos. Bueno, en este tema de la analítica del triángulo del fraude quiero mostrarles en qué nivel de madurez se encuentra, porque muchos dicen, ¿hace cuánto existe esta metodología? ¿Y quiénes las han utilizado? ¿Y qué nivel de madurez tiene dentro de los procesos de investigación que utilizan ustedes los examinadores?
Entonces, esta diapositiva responde la pregunta. Normalmente, los investigadores del fraude utilizan modelos tradicionales basados en reglas, en donde a través de datos estructurados simplemente utilizan queries para buscar palabras. Esto también lo hacen los analistas forenses. También tenemos un modelo de analítica visual, en donde simplemente con esos datos estructurados generamos gráficas, pero con gráficas estamos limitados a que no vemos el origen. Tenemos la búsqueda de palabras en datos no estructurados, que es cuando buscamos en documentos. ¿Cuál es el problema que tiene esto? Que no tenemos unos altos índices de falsos positivos. Y finalmente el nivel más maduro de todos, y es en el que se basa la metodología hoy en día, es en la semántica. Recordemos que la semántica es el significado de las frases. Entonces, cuando nosotros decimos la palabra quiero, ese quiero puede significar muchas cosas. Lo que trataría la semántica es decir, bueno, ese quiero, ¿qué significa? No quiero, sí quiero, ellos quieren o todos quieren. Entonces este es el modelo sobre el cual se basa esta metodología, la semántica. ¿En qué momento de la investigación entraría uno con esta metodología? Es importante resaltar que cuando se inicia una investigación y se decide utilizar esta metodología, se debería hacer por recomendación orientados al riesgo. Es decir, todo inicia con un diagnóstico de riesgos de fraude para la compañía. Después de un diagnóstico de riesgos de fraude se hace un link a los procesos de negocio. Después otro link a las unidades de negocio. Finalmente un link a las personas. Y una vez tenemos ese link a las personas y recolectamos sus datos, porque recuerden que lo que estamos haciendo es traer conductas, ahí es donde entra toda la metodología, porque ya estamos hablando a nivel de persona. Finalmente se establece un tiempo límite en la investigación o en la recolección de estas conductas y ya para terminar la metodología se hace un análisis de riesgo al ser. Bueno, vamos a pasar a un caso de uso porque yo sé que entienden mucho mejor este tema hablándoles de una experiencia en concreto, porque sé que puede ser un poquito técnico el tema, se puede ver algo como muy en el aire y cómo lo aterrizo, pero a través de estas diapositivas que les voy a mostrar de aquí en adelante, vamos a ver el caso de uso de una compañía que vivió un fraude y utilizó la analítica del triángulo del fraude para resolverlo. Entonces, esta compañía fue víctima aparente de un fraude ocupacional por una denuncia. Entonces, la compañía recibió esa denuncia de forma anónima a través de una línea ética y en respuesta, dicha compañía decidió iniciar una investigación interna. Esta compañía primero identificó los riesgos, los procesos y las unidades de negocio involucradas. Recuerden lo que vimos en la anterior diapositiva. No es iniciar una investigación porque sí a toda la compañía. Si es una compañía de 5.000 personas, investigar a 5.000 personas es muy difícil. Primero tenemos que identificar los riesgos y focalizarnos exactamente en qué procesos y unidades de negocio para llegar a las personas. Finalmente esta compañía seleccionó una muestra de 170 personas que podrían estar involucradas en el fraude que se reportó por la línea ética y decidió capturar durante 30 días todas las conductas de estas personas a nivel corporativo cuando utilizaban el correo corporativo, el chat corporativo, el internet, las aplicaciones corporativas y cuando utilizaban los documentos compartidos en la nube. Se realizó la analítica con el triángulo del fraude sobre 10 millones de registros aproximadamente y ellos construyeron el modelo predictivo, más adelante lo vamos a ver. A través de la analítica resolvieron que 5 hombres y 9 mujeres durante 30 días pudieron haber cometido el fraude que está relacionado con la denuncia anónima. Se realizó al finalizar la investigación un diagnóstico de riesgos de fraude a cada persona y se encontró que solo 6 de las 14 realmente representaban un riesgo alto. Esto es clave. La tecnología nos puede arrojar subjetivamente personas que son altamente probables que cometan un fraude, pero solamente a través de la manera objetiva podemos llegar a realmente quiénes de esas personas lo podrían cometer.
Entonces, ¿qué fuentes de datos utilizó esta compañía? Correo, chat, navegación, aplicaciones y documentos. Esto lo vemos muy claro en esta diapositiva. ¿Qué modelo predictivo utilizaron para poder hacer la investigación? Ellos dijeron, listo, si vamos a utilizar la analítica del triángulo del fraude, entonces creemos una librería de frases. Entonces, relacionadas con el fraude que nos acabaron de reportar, entonces se pusieron en ello. En presión definieron frases como no dejes que el auditor se entere, no dejes huellas, me siento incómoda, no quiero ser parte de ello y no ético. En justificación desarrollaron frases como me lo merezco, todo el mundo lo hace, lo arreglaré después o no hiere a nadie. Y así sucesivamente con el otro vértice del triángulo. Una vez tenían ya las fuentes de datos y tenían el modelo predictivo con las frases, y después de que se capturó la información por 30 días, ahora sí se dedicaron a hacer la analítica aplicada. Entonces hicieron analítica horizontal, donde empezaron a graficar el comportamiento de ese triángulo por cada una de esas personas. Y también hicieron la analítica vertical, recogiendo todos los datos en tablas que les permitieran hacer el análisis. Finalmente aquí fue donde la metodología les arrojó que 5 personas de toda la muestra de hombres y 9 mujeres de toda la muestra de mujeres podrían estar cometiendo ese fraude. Finalmente, como recomendamos pasar de lo subjetivo a lo objetivo, utilizamos un diagnóstico de riesgos a cada persona, persona a persona, un Juan, un Carlos, una Catalina y una Natalia. Entonces, una vez obtenidos el número de personas sospechosas de fraude, se le hace el diagnóstico de riesgo de fraude a cada una de ellas. ¿Y qué se espera? Se espera pasar de un diagnóstico de riesgos de fraude general a uno específico y no limitar el resultado únicamente a las conclusiones matemáticas y estadísticas. Es lo que sucede con la poligrafía. En muchos países la poligrafía simplemente sirve como medio para informar y tomar una decisión, pero no solamente porque el informe de la poligrafía salga negativo significa que a la persona se le tiene que despedir. Finalmente, ¿qué tenemos como lecciones aprendidas en el uso de esta metodología? Estuvimos un paso adelante, que es lo más importante de todo y es el mensaje que les quiero dar ya para finalizar esta presentación y pasar a las preguntas, y es que el perpetrador más peligroso, que recuerden que era el directivo de alto rango que conocía las metodologías antifraudes, ese directivo no se esperaba que le estuvieran aplicando esta metodología de analítica del triángulo del fraude y solamente estaba pendiente de no cometer errores que levantaran alertas y estaría también pendiente ante una eventual auditoría sorpresiva, o sea, lo que comúnmente hacemos los auditores. Y lo que no sabía era que todas las conductas, desde que entraba a la empresa a las 8 de la mañana hasta que salía a las 6 de la tarde, estaban siendo almacenadas y analizadas proactivamente para perfilar a esta persona. ¿Qué otra lección aprendimos? La focalización. Es decir, el éxito de las investigaciones radica siempre en abordar el problema desde un punto de vista basado en riesgos. La empresa siempre tiene que identificar los procesos, departamentos y personas y fuentes de información o datos primero para después pasar al uso de metodologías innovadoras y así enfocar los recursos de la compañía en labores consultivas de analítica del triángulo del fraude. Bueno, espero que hayan entendido muy bien el tema que les traje. Entiendo que fue un poquito técnico, pero traté en cuestión de 40-50 minutos hacer lo posible porque lo entendieran. Espero que les haya gustado mucho y ahora este espacio está para que ustedes hagan preguntas a través del portal del livestream y las respondamos. Bueno, Jorge Andrade nos pregunta si son útiles los canales de denuncia. Mira Jorge, personalmente y teniendo la experiencia de haber atendido muchas investigaciones, los canales de denuncia como por ejemplo las líneas éticas son uno de los canales más efectivos que hay, porque ante todo se mantiene el anonimato de la persona que denuncia.
Entonces, para mí, los canales de denuncia son un tema muy efectivo. No, eso inclusive, por eso en las estadísticas vemos que está en la primera línea. Son el mecanismo principal por los que se detectan los fraudes. Bueno, nos hacen otra pregunta. ¿Cuáles son los cargos que históricamente cometen más fraudes en una organización? Esta es una buena pregunta y es una pregunta muy abierta porque yo pensaría, mirándolo desde el punto de vista del ser, de la persona como tal, independientemente del cargo en el que esté en la organización, puede tener en algún momento un comportamiento como el que predice Donald Cressy a través de su hipótesis. Ahora sí, ¿cuáles de esos cargos cuando se ejecutan fraude es más doloroso para una organización y tiene más impacto? Obviamente, cuando se ejecutan fraudes a nivel directivo o a nivel de presidente, son los más duros. Bueno, nos hacen otra pregunta muy interesante. ¿Cómo se puede acceder a las conversaciones de forma legal en una organización? Es un tema bien interesante y en todas las charlas que doy de este tema siempre me la hacen. Y yo respondo, depende. Depende primero del país donde te encuentres, porque todos los países tienen leyes y actos diferentes que te permiten o no te permiten hacer una interceptación, por ejemplo, de datos o una recolección de datos. Por ejemplo, en Estados Unidos es uno de los países donde los auditores más tienen permiso y amplitud para poder capturar las conversaciones. En Estados Unidos se le dice al empleador, mire, usted ni siquiera tiene necesidad de decirle a su empleado que está capturando la información, o que la está vigilando, o que la está analizando. Usted simplemente lo puede hacer. En cambio, en Colombia, por ejemplo, nos dicen, usted, señor empleador, si quiere capturar esa clase de información, donde inclusive en algún momento pueden existir datos personales, usted tiene que tener un consentimiento del empleado y un consentimiento escrito. O sea, usted le tiene que decir al empleado al momento de contratarlo, el computador que usted está utilizando, su correo electrónico y el chat es auditado y toda la información que viaja por esos canales es almacenada para análisis en auditorías. Bueno, eso responde a la siguiente pregunta que nos hacen si se necesita algo así como un permiso especial o autorización o orden para acceder a estos datos. Yo les extiendo un poquitico la primera respuesta. Tenemos que contextualizar el ambiente. Si estamos hablando de un ambiente corporativo, nosotros tenemos un poco más de oportunidad, como les dije, de poder capturar esta información. De hecho, se hace muchísimo aquí en Colombia y en otros lados. Cuando nos salimos de ese contexto corporativo, es decir, cuando las personas, por ejemplo, sacan sus portátiles de la organización y se los llevan para la casa, es un tema en el que esta metodología por ley tendría que parar a las 5 de la tarde y no capturarle lo que esté haciendo en la casa. Bueno, nos hacen otra pregunta. ¿Es importante tener personal experto en informática dentro del área de auditoría para aplicar esta metodología? La hace Fabián Montaño. Eh, Mira, yo soy de los que dicen, aquí en Colombia hay un dicho que dice zapatero a tus zapatos. Es decir, no necesariamente una organización tiene que contar con expertos de planta para poder llevar a cabo estas investigaciones con la metodología. Si ya se tienen las habilidades y si la empresa decide formarlos, muy bien, pero es un tema del que, como les digo, zapatero a tus zapatos, hay gente que se especializa específicamente en esta auditoría y es gente a la cual se puede acceder a través de una investigación externa, que recuerden que una de las premisas de la auditoría es si tú no puedes, contrata a quien sí pueda, así sea externo, esa sería un buen ejemplo. Dice, ¿qué software nos puede ayudar para recopilar esta información? Es una muy buena pregunta. Yo no les hablé al inicio de la presentación de un término que está siendo muy utilizado en todo el mundo ahora, está muy de moda, que se llama el Big Data. El Big Data simplemente son los datos en alto volumen y velocidad. Hay muchas plataformas de Big Data que ya están diseñadas para capturar, convertir y procesar todos estos datos para poder analizarlos.
Por ejemplo, nombres de plataformas de Big Data. IBM tiene una, Splunk es otro nombre que se ve muy de seguido en el uso del Big Data. Cualquier herramienta de Big Data que sirva para recolectar información datos de diferentes fuentes nos sirve para realizar esta metodología. Bueno, nos dicen cuánto tiempo puede tardar hacer el análisis de la información. Entonces, yo respondería que por ahí hay un número mágico que es con el que a mí siempre me ha dado resultado. Y yo digo, 32 días son suficientes con esta metodología para recolectar los datos, analizarlos, comprobarlos, procesarlos y poder así al final tomar una decisión. Es un número que siempre me ha funcionado. En 32 días deberíamos ser capaces de hacer todo eso. ¿Por qué no en menos? Porque si nos bajamos un poquitico más de rango, estamos dando cabida a que por esos días no se cometa ninguna conducta que nos indique un fraude. Mientras que en un mes es un tiempo suficiente para que si estás investigando un fraude, en ese mes algo suceda, algunas conductas se entreguen. ¿Por qué no más tiempo? Porque las investigaciones tienen que tener un tiempo límite, es lo que nosotros llamamos las líneas de tiempo. Si se hace una recolección de datos de 2, 3, 4, 5 meses, la cantidad de datos que vas a tener que analizar va a ser aplastante, o sea, ni siquiera se van a poder realizar los análisis. Bueno, miremos qué más preguntas hay. Eh, ¿Cómo mitigar el aspecto subjetivo de las denuncias para evitar desvío de la investigación? Pues mira, yo soy uno de los que piensa que cuando la gente tiene indicios y denuncia sus indicios, esas son uno de los datos más valiosos en las investigaciones. Ya es tarea del investigador crear las hipótesis basadas en esos indicios y empezar a descartarlos o no. Pero yo creería que toda la información que se pueda recibir, así sea subjetiva, a través de los canales de denuncias, es muy valiosa, porque es algo que yo siempre digo, se dice que son chismes, y sobre chismes no podemos trabajar los investigadores. Y yo digo, no, antes al revés. Los chismes pueden llegar a generar una hipótesis y esa hipótesis se puede comprobar o se puede desmentir. Bueno, dice, ¿cuál debe ser el perfil del experto informático dentro del área de auditoría en temas de fraudes? Pues mira, a mí me gusta mucho cuando los expertos informáticos en auditoría han tenido un recorrido en investigación de fraudes utilizando técnicas forenses. Porque cuando estas personas se meten en investigaciones forenses, necesariamente les toca todo el tema de investigación. Entonces yo opino que un perfil de un auditor con conocimientos en técnicas de análisis forense digital es perfecto para afrontar este tipo de investigaciones. Bueno, miremos la siguiente pregunta. Dice, ¿la ponderación de un riesgo estará ligado a la interpretación, por ejemplo, de una palabra en base a oportunidad, necesidad o justificación? Entonces, recordemos que a nivel técnico, cuando se hace la analítica horizontal y vertical, estamos hablando de que el sistema nos está arrojando una probabilidad de que una persona pueda cometer fraude. Entonces, esa probabilidad simplemente es técnica. Nosotros tenemos que llevar eso a la realidad, de lo subjetivo al objetivo. Entonces, cuando lo llevamos al objetivo, ya dejamos de utilizar esas herramientas para ya enfocarnos en un diagnóstico de riesgo de fraude a nivel del ser. Bueno, nos dicen, ¿la información obtenida de conversaciones y chat son válidas para un proceso legal o penal? Por supuesto que sí, siempre y cuando se respeten las leyes
de cadena de custodia y recolección de evidencia digital en la investigación. O sea, no es lo mismo que se le tome una foto a un chat y presentarlo como evidencia a que se siga todo el proceso de cadena de custodia, que cada gobierno, cada fiscalía de cada país tiene su propio documento de cómo se debe hacer un análisis forense con la custodia y con el levantamiento digital de los datos. Bueno, eh, Joana Calderón nos pregunta, ¿en qué consiste el diagnóstico del fraude? Es una muy buena pregunta. El diagnóstico de fraude yo le dividiría en dos. Cuando se le hace diagnóstico de riesgos de fraude a nivel corporativo y a nivel personal. ¿En qué consiste eso? Simplemente el diagnóstico de riesgos de fraude, cuando es a nivel corporativo, evalúa los controles y las medidas preventivas que tiene una organización para prevenir el fraude y si se están haciendo auditorías recurrentes a esos controles. Es únicamente eso. Y cuando se hace a nivel de persona es muy parecido. Es decir, qué controles existen a nivel de la persona para que no cometa un fraude. Bueno, otra pregunta, ¿cómo motivar a la gente para que denuncie? Yo diría que a través de campañas de concientización. De hecho, ya algunos gobiernos obligan a los ciudadanos y a los empleados a denunciar conductas fraudulentas. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de leer las leyes con respecto a eso. Nosotros estamos obligados. Es decir, si yo sé que un delito se está cometiendo o un fraude, a mí me obliga a mi país a ir a denunciar, independientemente si me encuentro en una empresa, si me encuentro en una institución sin ánimo de lucro o si me encuentro en la casa. O sea que en teoría estamos obligados. ¿Cuál podría ser una motivación? A través de los programas de concientización. Bueno, nos preguntan, ¿se puede incluir una cláusula en el contrato de trabajo como herramienta de accesos y usos de chat, correos y archivos? Claro que sí, es muy recomendable que no solamente en el contrato de trabajo, sino que en el reglamento interno de trabajo se les diga a los empleados que todos los datos que están en circulación y que están en los equipos de cómputo, sistemas de información en general, pertenecen a la compañía y que en cualquier momento todos esos datos pueden ser sujetos a auditorías. Eso es súper importante porque en el caso de que eso no esté escrito ni en el contrato laboral ni en el reglamento interno de trabajo y se presente una denuncia de fraude, por ejemplo, para poder llevar a cabo una investigación, se necesitaría primero que la empresa le enviara un documento a cada empleado a investigar diciéndole que necesita su consentimiento para examinarle los datos que están en su equipo, por ejemplo, o en su correo o en su chat. E inmediatamente le mandas esa carta, se está dando un preaviso. Y con ese preaviso ya prácticamente se obstruye toda la investigación, porque ya la persona puede eliminar los datos. Bueno, nos preguntan, ¿el uso de difusiones de los códigos de ética y conducta es una herramienta muy importante para culturizar al personal en general sobre la importancia de las denuncias? Bueno, esa no es una pregunta, sino que esa puede responder la pregunta de arriba que nos hicieron, ¿qué motivaciones podrían existir? Eh, Nos preguntan, ¿se precisan de muchos recursos y de gran valor monetario para implementar una línea de denuncia o línea ética? Yo digo que no. Inclusive existen empresas que tercerizan ese servicio. Es decir, cuando una empresa dice necesito implementar un mecanismo de denuncias anónimas, la empresa piensa en que tiene que montar un call center, en que tiene que tener personas que reciban las denuncias, tienen que tener sistemas de información, tienen que tener seguridad para poder proteger que esas denuncias sean anónimas. Pero ya en Internet, por ejemplo, si uno hace una consulta en Google, ya existen muchas empresas que tercerizan las líneas éticas. Entonces hoy en día es muy común ver
que las grandes empresas ya no implementan sus propias líneas éticas, sino que las tercerizan. Por lo mismo que les decía ahorita, zapatero a tus zapatos, ya las empresas están entendiendo que lo único a lo que le tienen que invertir es al core de su negocio. Lo que no esté relacionado directamente con el core de su negocio se puede tercerizar, porque existen otros en la calle en el que estos temas sí son el core de su negocio. Bueno, miremos más preguntas. Dice, ok, bueno, ya no tenemos más preguntas. No, sí tenemos una última. ¿Es necesario contar con abogados en el grupo de auditoría? Excelente pregunta. Siempre que se vaya a hacer una investigación, se tiene que contar con el aval del grupo jurídico o abogados internos, o si son externos. ¿Por qué? Porque estos abogados son los que van a validar si las técnicas de investigación que se van a utilizar son legales. Si los auditores o investigadores no le consultan primero a un abogado acerca de la legalidad de sus acciones, tienen el riesgo de que toda la información y los datos que se recolecten sean invalidadas en un eventual proceso jurídico. Eso sucede todos los días en nuestro país. Todos los casos que existen en fraudes se caen, la mayoría, porque no se consultaron abogados especialistas en validar primero los procedimientos y la legalidad de esos procedimientos. Bueno, ya con esto terminamos esta videoconferencia. Por último, quiero recordarles el seminario que vamos a dar en Medellín y en Bogotá en las fechas que ya les coloqué en la presentación. Este video y la presentación va a quedar disponible en Auditul en la sección de blog para las personas que lo quieran repasar y lo quieran descargar a ese equipo para que lo vean offline. Bueno, eso fue todo. Muchísimas gracias por atender la videoconferencia. Espero que hayan entendido muy bien, a pesar nuevamente de que es un tema un poquito técnico y había que abarcarlo en 50 minutos. Espero que les haya gustado y espero que profundicen mucho más cada uno en esta metodología. Hasta pronto.